Y vamos a mirar Mateo capítulo 18, versículo 15, versículo 18, 16, 18 y versículo 17. Vamos a estar leyendo allí, gloria al Señor. Aleluya. Santo su nombre. Vamos a leer en esta mañana, ¿ya lo quieren, hermano? Vamos a leer en esta mañana con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste de toda palabra. Si no te oyere a ello, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Esa es la base bíblica, la que acabamos de leer. Gloria del Señor, de allí depende todo la predicación, y el título de este tema es situaciones adversas dentro del pueblo de Dios. Sabe que siempre se presentan situaciones. Nosotros somos una familia y somos como una familia que dentro del hogar siempre van a haber situaciones adversas, y el propósito de la reconciliación entre hermanos y dentro del hogar es estar en paz con Dios, no que la persona sea expulsada del hogar o sea expulsada de la iglesia. No, ese no es el propósito. Jesucristo habló sobre el perdón, y es con el fin de que nosotros seamos personas o cristianos restaurados siempre, porque nuestro corazón como cristiano no debe estar lleno de resentimiento contra nadie. Nuestro corazón debe estar limpio, porque solamente el Espíritu Santo habita en un corazón que esté limpio, sin resentimiento. Gloria al Señor. Que nos amemos los unos a los otros, ese es el propósito de Dios. Gloria al Señor. Y en esta mañana vamos a mirar el primer punto: amonestar al ofensor en privado. Ese es el primer punto. Amonestar al ofensor en privado. Quiero que prestemos mucha atención, porque no solamente es escuchar la palabra y ya. Hay que escuchar la palabra y ponerla por obra. Es allí cuando la palabra da resultado en nuestras vidas. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Y uno quiere que la iglesia cada día se vaya perfeccionando. A medida que vamos escuchando la palabra y la vamos poniendo en práctica, nos vamos perfeccionando. Pero si vamos escuchando la palabra y vamos olvidando la palabra, nunca llegamos a la perfección, a la estatura del Hijo de Dios. Y el fin es que lleguemos a la estatura del Hijo de Dios, un varón perfecto, sin mancha, sin arrugas, santo. Porque la Biblia dice: sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice el versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el consejo de nuestro Dios? Que si nuestro hermano peca contra nosotros,
Y desde aquí comenzamos a ver de que sí podemos pecar contra el hermano. Y que sí muchas veces nosotros ofendemos a nuestros hermanos. Y siempre uno se da cuenta, a veces cuando uno ofende a un hermano es porque el hermano se acerca a uno. Pero muchas veces uno no se da cuenta cuando uno ofende a un hermano. Y más las personas que predican en el púlpito. A veces habemos cristianos que nos ofendemos con la palabra. Y la intención del que predica la palabra no es ofender. No es maltratar a la persona. El propósito de predicar la palabra es para aprender no a hacer lo que otros hicieron en el pasado. Ese es el propósito. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra y nos ofende, es porque a veces hay herida en nuestro corazón. Y la palabra lastima allí. El predicador o el pastor o el evangelista, el que está predicando, no se da cuenta que él ha ofendido a un creyente. Y muchas veces el creyente no se acercan del pastor o se acercan del predicador o del hermano que le ofendió, sino que lo que hace es irse de la iglesia. Y no sabemos el motivo por qué dicha persona se ha ido de la iglesia. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué esta persona se fue de la iglesia? No vemos ningún motivo por qué se haya ido. Pero resulta y pasa que una palabra, sea con propósito o sin propósito, que lo ofendió. Yo sé que hay predicadores que ofenden y que lo hacen a propósito y que tratan a la iglesia como pecadores, como personas que se van para el infierno, y mandan a la iglesia al infierno y mandan a todo el mundo al infierno. Esto no puede ser así. Porque Dios ha puesto a los ministros es para edificar a la iglesia. Es para mostrarle el camino a la iglesia, el camino de la salvación. Y por eso es esta palabra. Y muchas veces, cuando alguien se acerca al pastor, a una consejería, inmediatamente el predicador hace un mensaje alusivo a lo que le dijo aquella oveja en secreto. Y eso no es así. Cuando un pastor o un ministro hace esto, pierde la confianza, o los hermanos pierden la confianza en ese ministro. Y ese es el motivo que muchas veces ellos se van a consejería, a otros pastores y a otro lugar, porque no tienen confianza en el ministro de Dios. Pero resulta y pasa que muchas veces se predica y por X o Y motivo Dios está hablando a la persona. El pastor no sabe nada y así también se hieren a las personas sin motivo y sin el pastor darse cuenta. ¿Qué debe de hacer ese creyente? Póngale cuidado. Cuando se siente de pronto que una palabra en la predicación lo ofendió, o de pronto el pastor iba saliendo, o el hermano o la hermana, cualquiera que sea, no le saludó, no le visitó. Porque habemos personas cristianas que por cualquier cosa nos ofendemos. ¿Qué debe de hacer el creyente?
según la palabra de Dios, acercarse al pastor. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solo. No está diciendo que cuando tu hermano peque contra ti, cuando mi hermano peque contra mí, yo salga hablando de mi hermano con todo el mundo y lo ande regando y diciendo, ¿sabe qué? El hermano fulano me hizo esto y esto. Porque parece ser que muchas veces cuando algún hermano, algún familiar peca contra nosotros, no vamos donde la persona que nos ofendió, sino que vamos regando eso por todas partes, aún con personas que no son cristianas. Esa no es la solución. Estamos dañando la obra de Dios. De pronto el predicador, el pastor, ni siquiera se ha dado cuenta que te ha ofendido. Vuelvo y digo, hay unos que lo hacen con propósito para ofender, pero hay otros que lo hacen y se ofenden. Imagínate tú si se ofendieron con Jesús. Con Jesús se ofendieron. Porque la palabra le da duro a los religiosos. Solo, acércate solo, no andes divulgándole con el uno hermano, con el otro hermano, con la otra hermana, con el otro de por allá, con la familia, con ninguno. La Biblia recomienda y aconseja que te acerques a esa persona sola. No te está diciendo, si tu hermano peca contra ti, corre para el pastor, corre, díselo al pastor. No está diciendo eso. Ni está diciendo, corre y díselo a mamá, papá, corre y díselo allá al vecino, corre y riégalo en la iglesia, haz lo que da mal, daña su testimonio. Eso es lo que el enemigo quiere, para que la iglesia así no crezca, porque nadie va a querer ir a un lugar donde hay chisme, murmuración y crítica. Yo sé que la iglesia no es una iglesia perfecta, y ese es el motivo que Dios nos mandó hacer estas cosas como se deben de hacer. Son nuestros hermanos, todos fallamos, todos pecamos. Debemos de perdonarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Digo esto con respeto de que cuando a alguien le suceda esto, este es el camino correcto para que vivamos una vida en paz con nuestro hermano y en paz con Dios. Si en la iglesia se practicara la palabra como es, la iglesia no tuviera tantos problemas como tiene hoy en día. Sí, pero a veces los problemas ignoramos la palabra. Apartamos la palabra a un lado y queremos arreglar los problemas conforme a nuestro pensamiento, conforme a nuestra ira, conforme a nuestra rabia, conforme se nos antoje. Pero así no es. Dios a los altivos los mira de lejos. Sé manso y humilde de corazón, dice la Biblia, y hallaré descanso para vuestras almas. Pero a veces la altivez, el orgullo, es que nos lleva a cometer estos graves errores. Y aún peor, muchas veces es porque no tenemos conocimiento de la palabra. Y si no tenemos conocimiento de la palabra, cuando tengamos alguna situación, el Espíritu Santo no tiene nada que recordarnos. Dele un aplauso al Señor, no te triste en esta noche. Y a su nombre, porque la palabra es para perfeccionar a la iglesia, porque estamos esperando la venida de Cristo. Dígame, queremos estar en paz con todo el mundo, siempre y cuando dependa de nosotros, porque si ya no depende de nosotros, se nos sale el problema de las manos. Porque si tú vas a una persona a pedirle perdón o a exhortarlo porque te ofendió y no acepta, ya se nos salió de las manos. Y a eso, él allá con Dios.
pero nosotros tenemos que tener un corazón en paz, confiando en el Señor y a su nombre. Entonces tenemos que ir a donde el hermano que nos ofendió, decirle, hermano, hágame el favor, quiero hablar con usted. Y sentarse por allá solo. Hermano, el día que usted predicó, o el día que usted pasó por encima de mí y no me saludó, o hermano, usted por qué siempre que está en la iglesia me mira como mal, o hermano, ¿por qué usted me mira tanto? ¿Cuál es el problema que tiene conmigo? Y a su nombre. Cualquiera que sea la situación, acércate. Y muchos de esos problemas a veces son equivocaciones nuestras, que vemos cosas que no, y escuchamos cosas que no hemos dicho. Porque las palabras no son mal dichas, son mal interpretadas. Y a su nombre. Porque yo creo que ningún pastor, o ningún predicador, o ningún evangelista, o maestro, o misionero, como se llame, el que esté predicando, va a querer, si verdaderamente es una persona de Dios, una persona que ama la iglesia, una persona que ama las almas, va a querer que la gente se le vaya de la iglesia. Va a querer ofender a los creyentes o matar a los creyentes. Pero sí el predicador o el pastor tiene que predicar la palabra que Dios le dé. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra que Dios le dé. No conforme a lo que la gente quiere escuchar, porque la gente quiere escuchar hoy otras cosas, no la palabra de Dios. Por eso es que hay gente que anda de lugar en lugar, porque en el lugar que llegan no están escuchando lo que ellos quieren escuchar, entonces se van a otro lugar, buscando un líder, un ministro que le hable de lo que ellos quieren escuchar. De pronto que le diga, no, así como está bien. No, que yo peleé, no importa, predica así. No, que yo, no importa, está bien así. No, que yo vivo una vida en unión libre con mi esposa, no importa, móntate al púlpito, ya eso pasó de moda, eso era antes. No, mira hermano, que tengo el jean roto por aquí, por las pompas, no importa, súbete así. Predica así. Entonces hay gente que quiere escuchar eso, que le apoyen lo que ellos quieren saber. Pero la palabra de Dios no es así. El creyente acepta la palabra de Dios, acepta la exhortación, le gusta que le hablen la palabra conforme está escrita y se la prediquen conforme está escrita, porque son personas nacidas de nuevo. Y a su nombre, y a su nombre, déselo fuerte. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, sea contra ti o contra mí, ¿cuál es el conducto? Ve y repréndelo estando tú y él solos. No debe de haber más nadie. Nadie debe de escuchar. Nadie debe de saber el problema o la situación que tú tienes con tu hermano. Es algo en privado. No está diciendo, vuelvo y repito, ve y coméntale al hermano más cercano tuyo, coméntale al vecino, dile que no te pagó, dile que tiene una deuda contigo, dile que es un pícaro. No está diciendo eso. Está diciendo, ve con él, ve, habla con él. Porque la idea del Señor es que nosotros estemos en paz los unos con los otros. No que estemos en guerra, no que estemos en conflicto. Entonces, si te oyere, ha ganado tu hermano. O sea que hay posibilidad que te oiga y hay posibilidad que no te oiga. Porque eso también depende que la persona que te ofendió reconozca que en verdad te ofendió. Porque habemos personas que no reconocemos cuando ofendemos a alguien. ¡Qué tremendo!
Habemos personas que no reconocemos cuando ofendemos a alguien y somos duros para pedir perdón. Lo que un creyente debe de tener en su corazón es su corazón perdonador. Porque si un creyente no tiene un corazón perdonador, va almacenando cada día resentimiento, odio, y va llenando su corazón de amargura, de enojo. Pero cuando tú perdonas, tú descansas, deja de estar pensando en ese problema. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros descansemos, que no andemos cargados. Y el enemigo lo que quiere es que nosotros no perdonemos. ¿Para qué? Para hacer daño a nuestro corazón. Si él no reconoce, vuelvo y digo, no está diciendo si no te reconoce, entonces ódialo, recházalo, corre y díselo a todo el mundo. Esto tiene su paso. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Note usted, también una persona peca contra nosotros cuando nosotros lo sorprendemos en una falta. No solamente está pecando contra Dios, está pecando contra la iglesia. Cuando una persona peca, no solamente peca contra Dios, sino que también peca contra la iglesia. Recuerden la parábola del hijo pródigo. Iré ante mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Solamente se peca y se cometen faltas contra Dios y no contra el hombre. Y el pecado que uno comete contra el hombre lo puede perdonar. Es algo diferente. Las ofensas que los hombres cometen los unos a los otros se pueden perdonar. Pero el pecado que cometemos de adulterio, de fornicación, lo puede perdonar Dios. Y nosotros también le podemos perdonar. Pero Dios es el que le limpia con su sangre. Dios es el que le santifica. Cuando tú perdonas a una persona, la liberamos. Pero cuando no perdonamos, atamos a esa persona. Por eso es necesario perdonar. No solamente para liberar a la persona, la cual ha pecado contra nosotros, sino para liberarnos nosotros también de ese problema. Y a su nombre. Gloria al Señor. Y está diciendo: vosotros que sois espirituales. A veces decimos: yo soy espiritual, yo soy espiritual. Pero cuando alguien nos falta, nos olvidamos que somos espirituales. Comenzamos a actuar en la carne. Si nosotros nos creemos que somos espirituales, debemos actuar como dichas personas espirituales, como cristianos espirituales, en el amor de Dios, en el conocimiento de la palabra. El espiritual, el que no es espiritual, eso significa que es carnal. Y el carnal es chismoso, el carnal tiene la lengua larga, el carnal es murmurador, es criticón. Cuando le hacen algo, comienza a regarlo por todas partes porque es carnal. El espiritual no. Entonces vosotros que sois espirituales, restaurarle. No le está mandando Dios no está diciendo: vosotros que sois espirituales, desecharle, matarle, destruirle. Dice: restaurarle. O sea que los espirituales tienen la capacidad de restaurar a las personas que tienen situaciones o problemas. Cuando vemos que una persona peca o cae, debe de restaurarle. Entonces le caemos encima.
Iglesia del Señor, no debe ser así. No debe ser así. Y lamentablemente lo saben la gente que no tiene a Cristo. Y cuando la gente que no tiene a Cristo sabe de ciertas situaciones, de ciertos pecados que cometen los hermanos, eso evita que esas personas lleguen a Cristo. Porque ellos no pueden entender que somos seres humanos. Ellos no pueden entender que nosotros fallamos. Que mientras estemos en este cuerpo, estamos en peligro de fallar. Por eso es que esas cosas no las deben de saber los inconversos. Esas cosas deben de quedar dentro de la familia del Señor. Pero a veces hasta vamos a nuestros hogares y comentamos los problemas que están sucediendo en la iglesia. El día que tú invites a un familiar tuyo de esos que ha escuchado tantos problemas de la iglesia, no van a venir a la iglesia. ¿Sabe por qué no van a venir? Porque ellos van a decir, si allá la iglesia es lo mismo que el mundo, ¿qué voy a hacer allá? Nadita voy a hacer a la iglesia, porque no van a entender. Nosotros entendemos, nosotros nos perdonamos, nosotros nos seguimos hablando del uno y del otro, porque nosotros entendemos que si hablamos de alguien que haya cometido un pecado, sea que tenga la razón o no tenga la razón, le estamos haciendo daño a la obra de Dios. Sea verdad o sea mentira, le estamos haciendo daño a la obra de Dios. Recuerde, cuando usted habla de un hermano, cuando yo hablo de un hermano, cuando yo murmuro de un hermano, cuando yo murmuro del pastor, usted no le está haciendo solamente daño a la persona, sino que le está haciendo daño a la obra de Dios. Y va a evitar que la gente llegue a Cristo. Mucha gente no se convierte porque ellos escuchan hablar problemas de la iglesia. Y hoy en día, que hasta por la internet escuchamos gente hablando más de los ministros de Dios, hablando más de la iglesia. La gente está escuchando. Ese medio es una bendición, pero ese medio es para predicar la palabra de Dios, para traer almas a Cristo y a su nombre. No para blasfemar del uno y del otro, no para criticar el uno y el otro. Claro, como esto se ha vuelto un negocio. Vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre. Tienes que ir con un espíritu de mansedumbre, un espíritu de paz, de tranquilidad, con palabras suaves, no con palabras ásperas. Tú pecaste, te vas para el infierno, te quedas en disciplina. Déselo fuerte porque Él vive. Mateo 18:20. Porque ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Cuando dos personas, el ofensor y el ofendido, salen a solas en un lugar, allí está el Señor. Usted está solo hablando con una persona, arreglando con una persona, pero ahí está el Señor. El Señor está escuchando. El Señor es testigo de lo que ustedes están hablando. Aunque el resto de la iglesia o de las personas no estén escuchando, ahí está el Señor. Porque ahí lo acabamos de leer. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. O sea que si yo me congrego con usted para arreglar una situación, ahí está el Señor. Y está tomando nota de todo lo que está pasando allí. Entonces cuando hacemos las cosas así, el Señor va a estar con nosotros allí. Va a estar respaldándonos a nosotros allí. Estamos haciendo las cosas como deben de hacerse. No conforme a nuestros antojos, nuestros caprichos. No, es conforme se deben de hacer las cosas. 2. Confrontando al ofensor en privado.
Gloria a Dios. Aleluya. Mas si no te oyere, entonces ya este es el segundo paso que debemos de dar. Si la persona no reconoce, si no escucha, sí, Señor, no te voy a perdonar, yo no he dicho nada. ¿Sabes? La sabiduría es muy bonita. Pueda que tú no lo hiciste con propósito de ofenderlo, pídele perdón. Dile, hermano, perdóneme, yo no lo hice con propósito, pero reconozco que lo ofendí. De todas maneras, perdóneme y dele un abrazo. Y listo. Problema arreglado. Pero no, si yo no lo he ofendido a él, y él viene a pedir, no, ¿y qué le voy a perdonar? No, Señor, con humildad. Mas si no te oyere, no quiere reconocer, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste de toda palabra. ¿Se está dando cuenta usted, mi hermano, y me estoy dando cuenta yo, el conducto que debemos de llevar cuando tenemos alguna situación? Y que eso no es para estarlo regando, no es para estarlo diciendo, eso no es para correr enseñando al pastor. Bueno, pastor, ahí tiene esa carga, resuélvela. Porque todo lo queremos llevando al pastor. Ahí está, pastor. Usted me pide una consejería a mí y con mucho gusto yo lo atiendo. Para mí no es una carga eso. Para mí es de sumo gozo atenderte y darle un consejo. Pero estas cosas simples no van directamente ante el pastor. No enseguida ponerle la queja al pastor como que dice, para que el pastor lo ponga en disciplina y no lo monte más al púlpito. Y no solamente eso, sino que comenzamos a regar y a dar más testimonio de la persona. A dar más testimonio de la persona. Y no solamente en la iglesia, sino con todo el que nos encontremos. Si llega por allá un ministro de Dios de otro lugar y llega a visitarnos, también le decimos, ¿sabes qué está pasando en la iglesia? Este y esto. Vuelvo y digo, si nosotros hiciéramos las cosas conforme a la palabra de Dios, la iglesia no tuviera tanto problema, la iglesia estuviera santificada. Listo para irse con el Señor. Entonces, si no te oye a ti o a mí, aquella persona que nos ha ofendido, ¿qué debemos hacer? ¿Lo debemos de divulgar? No. Sino tomar ahora 2 testigos. Ahora, ¿qué es un testigo para usted? Un testigo es aquel que presencia un caso. Ellos van a presenciar lo que usted le va a decir y va a tomar ese testigo y le va a decir, venga acá, yo quiero que usted me sirva de testigo de las palabras que yo le voy a decir al hermano Julán. Vamos a su casa o vamos a la iglesia o pidámosle una audiencia, una reunión, y usted vuelve y va con el hermano y vuelve y le dice, hermano, pasó esto y esto y esto. Ya tiene un testigo allí. Tiene un testigo. Y si usted quiere tomar otro testigo, lo puede tomar. Pero tiene un testigo allí que está costando de que usted quiere arreglar el problema con el hermano o con dicha persona y la persona no quiere reconocer, no quiere arreglar el problema. Ellos van a ser testigos. Delante de Dios serán testigos de lo que tú le estás diciendo. Y allí también está como de testigo Jesucristo. Y no tendremos excusa delante de Dios. Este hermano, yo vine la primera vez, el hermano no reconoció, él continuó haciendo lo mismo.
faltándome, no me quiere pagar, cualquiera que sea la situación, y todo eso está quedando allí, en la presencia de Dios, porque están haciendo las cosas como se deben de hacer. Dice Deuteronomio capítulo 19, 15. Mire de dónde tomó todo esto nuestro Señor. No se tomará en cuenta a un solo testigo. Escuche, hay gente que quiere poner queja de alguien que cometió algún delito, y si el ministro no tiene conocimiento de la palabra, sin tener un testigo, pone a la persona en siguiente disciplina, sin saber si es verdad o es mentira, sin investigar todavía. Y nuestro Dios está diciendo aquí, mira lo que dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. No se tomará un solo testigo. ¿Qué tiene que hacer? 2 testigos. O sea que si usted algún día, después que ya haya hecho esto, o usted viene a mí y me dice a mí, hermano, vengo a decirle que fulano de tal hizo esto y esto, yo le digo, tráigame 2 testigos, que lo que usted está diciendo es verdad. Y si no me trae los 2 testigos, yo puedo decirle, no te creo. Y lo puedo desechar lo que me está diciendo. Y el hermano puede continuar bien. Y todo esto se da porque la persona, si tú no lo escuchas, ya va hablando. Pero nosotros tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios. Cuando hay situaciones, porque hay situaciones que tienen que ir directamente ante el pastor, que el creyente no puede resolver. No, esto es bíblico. Esa persona que va ante el pastor, que no puede resolver ese problema, va sola. Pero cuando va sola, el ministro tiene que decirle, ahora ven con la persona. Ven con la persona y hablar con los 2, o con los 3, o con los 4 que sea, que haya visto el problema, para tratar de solucionar el problema y investigar a fondo el problema. Uno ha tenido experiencia en esto, mucha experiencia en esta situación. Y a su nombre, y a su nombre. Entonces no se tomará en cuenta el delito en el cual, en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testigo de 2 o 3 testigos se tomará la acusación. Usted va a denunciar a una persona en la fiscalía, a poner una demanda, y usted tiene que tener testigos. Dependiendo las acusaciones o lo que digan los testigos. Y a su nombre. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19. Contra un anciano no admita acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. La palabra anciano se puede significar pastor.
Si alguien te viene hablando mal del pastor, tráigame 2 testigos. No crea lo primero que te dicen, porque hay gente que te quiere dañar. Tú, hermano, tienes enemigos, no los conoces, pero de que los hay, y te quieren dañar tu reputación, tu testimonio, tu hogar, tus hijos, tu negocio. Aleluya. 3. Confrontando al ofensor en público. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. No dice dilo al pastor, dice dilo a la iglesia. A mí me encanta el apóstol Pablo cómo dirige la obra del Señor. Y a su nombre. Ellos si no le temblaban el pulso, hacer las cosas conforme la palabra de Dios. Y es allí cuando Dios comienza a respaldarte. No debemos sentir temor, exhortar, aconsejar, poner en disciplina el que haya que poner en disciplina, llevar las cosas como se deben de llevar. No lo puedo poner en disciplina, porque si lo pongo en disciplina, él es el que más diezma, el que más ofrenda, se va, imagínate tú. ¿Sí? No, hay que montarlo al púlpito a predicar, no importa cómo esté, porque él es el que da más plata aquí. Como si la obra de Dios es así, y a su nombre. Mira lo que dice, eso lo fuerte, Jorge. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. Y a lo que preciten, ¿en qué? Léalo conmigo. A lo que preciten, ¿en qué? A lo que preciten en pecar, no se quieren arrepentir, repréndelo delante de todo. Oye, ¿qué más? Y yo te puedo comprobar por otro versículo. Esta es doctrina. ¿Yo? Te lo puedo comprobar por otro versículo. Ya lo comprobamos en Mateo capítulo 8, versículo 17. Y lo que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Ya su nombre. Oye, aquí la cosa es duro, aquí hay que pararse firme en este lugar. Este no es un lugar débil. Aquí los cristianos tienen que ser firmes. Aquí el que anda pecando y no se arrepiente, lo pasan delante y lo presentan a la iglesia para que la iglesia ya sepa quién es. Ese es el momento ahí donde tenemos que llegar si no se arrepiente, para que todo el mundo sepa quién es la pelucita que hay aquí. Digo que hay aquí en sentido figurado, porque aquí, gracias a Dios, todo esto se predica con el fin de que nunca caigamos en esto. Amén. Que nunca hagamos esto, mis queridos hermanos. Gloria al Señor. No es en el primer punto donde se dice a la iglesia, es en el último punto donde se muestra a la iglesia y se dice quién es la persona. ¿Para qué? Para que los demás tengan temor. Por eso es que en la iglesia se necesita profetas, se necesita exhortación, se necesita evangelista, maestro, porque cuando hay un profeta saca a la luz el pecado que hay dentro del pueblo, y el pueblo sabe que cuando hay un pecado el profeta lo saca a la luz, entonces teme el pueblo pecar, porque sabe que el día que peque y venga a la iglesia, ese día le habla el profeta y se lo dice.
Usted recuerda aquel varón en los Corintios, en 1 de Corintios, que se acostaba con la madrastra. ¿Sí recuerda ese texto? Y que la iglesia estaba envilecida y no hacían nada. Y el apóstol Pablo exhortó a la iglesia. Y el apóstol Pablo y la iglesia lo expulsaron de la iglesia. ¿Y se lo entregó a quién? A Satanás. ¿Para qué? Para destrucción del cuerpo, para que su alma fuera salva. Y dice la Biblia en 2 de Corintios que este hombre vino arrepentido a la iglesia después que Satanás le dio fuerte. Y la iglesia no lo quería recibir. Y el apóstol Pablo le escribió y le dijo a la iglesia: recíbelo, porque a tal persona yo también lo he recibido. Recíbelo con amor, porque cuando una persona se arrepiente de su pecado, de su maldad, hay que abrazarlo, hay que cargarlo, hay que felicitarlo, porque valiente es aquel que se aparta del pecado. Y a su nombre hay que recibirlo. No importa el delito, el pecado que haya cometido dentro de la iglesia, pero si se arrepiente de su pecado, hay que recibirlo, hay que restaurarlo en el amor de Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria al Señor. Entonces este es el conducto que se debe de usar en la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia siempre camine en santidad. Para que la iglesia siempre tenga temor. Porque esto no es un jueguito, esto no venimos aquí a entretenernos un rato. Esto no es un parque de diversión. No, aquí venimos a escuchar palabra de vida, palabra eterna. Esto se trata de la salvación tuya y de la salvación mía. No juguemos con esto. No juguemos con venir aquí a pasar el tiempo. Vengamos a recibir palabra de Dios, a aceptar la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Santo. Su palabra es bendita. Gloria al Señor. Aleluya.